Hay filósofos que intentan explicar el mundo, y luego está Arthur Schopenhauer. Él no vino a explicarnos cómo funcionan las cosas, no. Él se atrevió a diagnosticar el problema de raíz, de la existencia misma. Así que vamos a meternos de lleno en su pensamiento. Para empezar a pillar a Schopenhauer, más que entenderlo, hay que sentirlo. Y él para eso nos da una imagen, potentísima. La de Tántalo, ese personaje de la mitología condenado a tener una sed eterna que nunca jamás puede saciar. Pues bien, esa es la esencia de su diagnóstico. La vida como un estado de deseo perpetuo, insaciable. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Esa que tarde o temprano todo el mundo se hace. Si se supone que el objetivo es ser feliz, ¿por qué la vida se siente casi siempre como una batalla sin fin? Schopenhauer estaba convencido de tener la respuesta. Vale, pues empecemos por el principio. Su análisis del problema. Y ojo, porque para Schopenhauer el sufrimiento no es que sea un fallo del sistema o un accidente. No, es el sistema. Es el mecanismo central de la existencia. Esta idea es tremenda. Redefine por completo lo que entendemos por sufrimiento. No se trata solo del dolor de no tener algo que quieres. Esa es una parte, sí. El dolor es el deseo que no se cumple. Pero, ¿y qué pasa cuando por fin lo conseguimos? Puestas, nos vamos directos al otro extremo, al aburrimiento, a ese vacío de no tener ya nada que desear. Y con esto ya estamos atrapados. Es un ciclo del que es imposible escapar. El deseo es lo que nos mueve, ¿vale? Pero la satisfacción dura, ¿qué? ¿Un suspiro? Y de ahí directos al tedio. ¿Y cómo salimos del tedio? Pues claro, con un nuevo deseo. Es un bucle. La felicidad, la de verdad, la duradera, en este esquema es simplemente una imposibilidad matemática. Entonces, a ver, ¿quién ha diseñado este tinglado tan aparentemente cruel? ¿Quién es el culpable de todo esto? Schopenhauer lo tiene claro. Hay una fuerza, una sola, oculta, que lo mueve absolutamente todo. Y aquí, atención, porque llegamos al concepto clave de todo. La voluntad. Así con mayúscula. Y esto es importantísimo. No hablamos de mi voluntad, de las ganas de hacer algo. No, es una especie de energía cósmica, un impulso ciego, sin un porqué, que está tanto en una piedra que cae por la gravedad como en una planta que busca el sol o, por supuesto, en nuestros anhelos más profundos. Para que quede más claro, esta voluntad universal no tiene un plan maestro. Simplemente empuja. Es la misma fuerza en todo, y esto es lo que lo cambia todo. O sea, que la separación que vemos entre un lobo y un cordero, por ejemplo, es una ilusión. En el fondo, es la misma voluntad manifestándose de formas distintas que, claro, chocan entre sí. Y para que veamos este conflicto interno de forma gráfica, Schopenhauer usa un ejemplo que es brutal. La hormiga bulldog australiana. Si la partes por la mitad, su cabeza y su cola empiezan a luchar a muerte entre ellas. Es increíble. Una misma criatura, animada por la misma voluntad de vivir, destrozándose a sí misma. Es una imagen que se te queda grabada, para entender la realidad según... Vale, pero si todo es una única voluntad en conflicto, ¿por qué nosotros vemos un mundo lleno de cosas y de seres separados? ¿Por qué no lo percibimos así? Pues aquí Schopenhauer se va a la filosofía hindú para explicárnoslo. El mundo que vemos, el que tocamos, el de las personas individuales, es solo un fenómeno. Lo llama el velo de Maya. Es como una tela que nos engaña, que nos hace creer que somos individuos separados, cada uno con sus movidas y sus deseos, pero la realidad, la que está oculta detrás, es que todos somos manifestaciones de la misma y única voluntad sufriente. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico. La vida es sufrimiento y la culpa es de una voluntad ciega. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna cura? Schopenhauer nos va a proponer dos vías de escape. La primera de ellas es temporal. Y esa vía es el arte. Pensemos en ello. Cuando nos perdemos de verdad en una obra de arte, una sinfonía, un cuadro, por un instante nuestros deseos personales, nuestro yo, se apaga. Dejamos de pensar en ¿qué saco yo de esto? Simplemente contemplamos. Nos convertimos en un puro sujeto de conocimiento, un ojo que mira. Y en ese momento, ¡pum!, somos libres de la tiranía de la voluntad. Para explicar esto mejor, usa una analogía genial. Dice que la persona común usa el conocimiento como si fuera una linterna, solo para alumbrar su propio camino, sus intereses, lo que quiere conseguir. El genio, el artista, en cambio, lo usa como el sol. Ilumina el mundo entero, de forma objetiva, para revelar las verdades eternas que hay detrás de ese velo de Maya. Claro, el arte es un alivio, pero es como una tregua, se acaba. Para quienes buscan una solución definitiva, Schopenhauer describe un camino mucho más radical. Y ese es el camino del ascetismo. Empieza por la compasión, al darte cuenta de que el sufrimiento de los demás es, en el fondo, tu propio sufrimiento, porque todos somos lo mismo.
Y esa compasión te lleva a la renuncia, a negar activamente todos los deseos, todos los impulsos de la voluntad. El objetivo final, alcanzar un estado de quietud total, una paz que solo llega cuando has apagado el motor del deseo. Y aquí, ojo porque viene un punto importantísimo. Schopenhauer diferencia muy claramente entre esta negación de la voluntad y el suicidio. Para él, quien se suicida no está negando la voluntad de vivir, al contrario, la está afirmando con toda su alma. Lo que odia son las condiciones de su vida, el dolor, no la vida en sí. El asceta es distinto. Renuncia a los placeres para extinguir la propia voluntad, para apagarla. Y este es el destino final, un estado que él describe casi como místico, una calma absoluta del espíritu, una quietud profundísima. El motor se ha parado, la voluntad ha desaparecido, solo queda el conocimiento puro. La rueda de Ixión se detiene, Tántalo ya no tiene sed, el péndulo se queda quieto. No queda nada, y esa nada, para él, es la salvación. Y esta es la pregunta que al final nos lanza su filosofía. La cura que propone Schopenhauer es, desde luego, es radical, quizás para muchos extrema, pero su diagnóstico de la condición humana, la verdad, resuena con una fuerza que es difícil de ignorar. Nos obliga a darle una vuelta a la naturaleza misma de nuestros deseos y a plantearnos si la verdadera paz está en conseguir lo que queremos o en dejar de querer.